Bien, vamos a ver las actividades de la derivada de una función de la primera tarea. Empezamos con la primera actividad. Dice, determina la tasa de variación media de las funciones siguientes en el intervalo que se indica. Hay que calcular la tasa de variación media de esa función en el intervalo 2, 3. Bueno, pues aquí lo tengo, ¿vale? Aplico la definición, f de 3 menos f de 2 partido por 3 menos 2. Calculo lo que vale f de 3 y f de 2 en la función, los resto, ¿vale? Con cuidado con el signo ese de ahí, me da 2. En este otro ejercicio, pues la función en este caso es s, y ahora el intervalo es desde a hasta a más h, no está definido, ¿de acuerdo? ¿Vale? Está en función de a. Bien, pues aplicando la definición, la tasa de variación media del intervalo desde a hasta a más h, pues sería f de a más h menos f de a partido por a más h menos a. Daos cuenta que ese a y ese a se van a ir, me va a quedar solamente h en el denominador. Calculo f de a más h en la función, ¿de acuerdo? Y f de a en la función, hago las rectas pertinentes, ¿de acuerdo? Y al final ese cociente, sh y sh se me van a ir, bien, y entonces me va a quedar que la tasa de variación media de esa función en el intervalo desde a hasta a más h vale 2a más h menos 3, ¿de acuerdo? Bien, el c me dice la función en este caso es 2x al cuadrado menos x y el intervalo es de 2 hasta 2 más h. Aquí está en función de h, ¿de acuerdo? Bien, pues aplicando la definición de tasa de variación media, pues aquí lo tenéis. Al final el resultado es 7 más 2h, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente ejercicio, el 2, me dice calcula el valor de a de modo que la tasa de variación media de la función, esta que me dan, en el intervalo desde el 0 hasta el 2 valga 1, ¿de acuerdo? Ahora me están diciendo lo que vale la tasa de variación media, ¿veis? La tasa de variación media de esa función desde el punto 0 hasta el punto 2 vale 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto la tengo que igualar. Entonces calculo, aplico la definición de tasa de variación media para el intervalo desde el 0 hasta el 2 en esta función de aquí, calculo f de 2, calculo f de 0, ¿vale? Y 2 menos 0, 2 menos 0, ¿de acuerdo? Que me va a quedar 2. Entonces calculo f de 2, calculo f de 0 y al final hago la diferencia esa. La tengo que igualar a 1 porque la tasa de variación media en ese intervalo me dice que vale 1. Bien, pues entonces calculo al final el valor de a y me da que vale menos 3. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. El ejercicio 3 dice el espacio recorrido por un móvil en metros se expresa con la fórmula esta que tenemos aquí. Bien, ¿qué espacio ha recorrido a los 4 segundos y a los 7 segundos? ¿Cuál es la velocidad media que ha mantenido entre los segundos 4 y 7? Bueno, pues a los 4 segundos ha recorrido 73 metros y a los 7 segundos ha recorrido 211 metros, sin más que sustituir el valor del tiempo aquí en la expresión del espacio. Y la velocidad media no va a ser ni más ni menos que la tasa de variación media de esa función desde el intervalo 4 al 7, ¿de acuerdo? De e de t, ¿de acuerdo? Que es la velocidad media. Bien, bueno, el siguiente ejercicio es el 4, ¿vale? Bien, el ejercicio 4 me dice, utilizando la definición de derivada, haya la derivada de la función x al cuadrado menos 3x más 1 en el punto 1. Bien, pues la derivada de una función en un punto ya sabemos que es el límite cuando h tiende a 0 de f de a menos, perdón, de f de a más h menos f de a partido por h. Como me están pidiendo el punto 1, pues hay que sustituirla por 1, ¿de acuerdo? Bien, pues calculo f de 1 más h en la función esta de aquí. Esto me parece que está mal. Bien, sí, está correcto, ¿vale? Bien, bueno, pues al final el valor que me da, calculo f de 1 más h, f de 1, hago la diferencia, con cuidado con ese paréntesis, simplifico esta h, porque si no sería una indeterminación de 0 partido por 0, entonces tengo que simplificar esa h, y al final el límite cuando h tiende a 0 de h menos 1 es menos 1. Bien, bueno, el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 5, dice utiliza la definición de derivada, utilizando la definición de derivada y a la derivada de la función 1 partido por x menos 2 en el punto 3, pues exactamente igual, hay que calcular, es aplicando la definición, ¿no? F' de 3, pues el límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 partido por h,
Bien, haciendo las simplificaciones oportunas, al final me queda que da menos 1. El ejercicio 6, pues me dice el espacio en metros que recorre un móvil en función del tiempo en segundos viene descrito por la expresión esta que tenemos aquí, ¿vale? Dice, calcula la velocidad instantánea del móvil a los 2 segundos. Pues la velocidad instantánea, aquí debería haber puesto una I, velocidad instantánea a los 3 segundos, es el límite cuando h tiende a 0 de e de 3 más h menos e de 3 partido por h. Bien, pues ahí haciendo los cálculos adecuados y salvando la indeterminación que teníamos de 0 partido por 0, pues al final me da que es de 5 metros partido por segundo. Bien, me dice que el ejercicio 7 me dice que determine si esa función es derivable en el punto 1. Bien, pues una función para que sea derivable en un punto, en un valor, lo primero que tiene que cumplir es que sea continua. Si no es continua, la función nunca puede ser derivable. Bien, pues vamos a ver, estudiamos en primer lugar si la función es continua, vemos que existe f de 1, estudiamos el límite cuando x tiende a 1, vamos a ver si tiene límite, vemos que no tiene límite porque los límites laterales son distintos, por lo tanto la función no es continua y por lo tanto no va a ser derivable. Bien, vamos a ver el resto de los ejercicios. El ejercicio 8 dice, utilizando la definición haya la función derivada de la función f de x igual a 3x más 7. Bien, pues para calcular la función derivada, pues ya sabemos que a x no le tenemos que dar ningún valor, ¿no? Sino que lo calculamos en función de él. Entonces f' de x sería el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos f de x partido por h. Calculo f de x más h en la función, calculo f de x, que es lo mismo, es la misma expresión de la función, ¿vale? Quito términos semejantes, ¿de acuerdo? Hago la simplificación, sh y sh se va y me queda que el límite es 3, que coincide con el coeficiente del polinomio principal, ¿de acuerdo? Bien, el ejercicio 9, pues también me dice que utilizando la definición hay la función derivada de la función esa de ahí. Pues nada, exactamente igual, hay que calcular f de x más h menos f de x, ¿vale? Calculamos el límite, salvamos la indeterminación, bien, y entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de aquí, y me queda que es 2x menos 2. Te das cuenta que es un polinomio de segundo grado, entonces el coeficiente este es una regla, pasa a multiplicar ahí al coeficiente principal, ¿vale? Le baja un grado y menos 2, aquí habría un 1, baja a multiplicar a este que sería menos 2 y le baja un grado por x elevado a 0. Como es x elevado a 0, pues no se pone, y entonces me quedaría 2x menos 2, 2x menos 2, ¿de acuerdo? Eso es una reglica que es la que tenemos que aprender a aplicar para no tener que estar calculando las funciones derivadas aplicando la definición, ¿no? Las definiciones. El ejercicio 10 dice, utilizando la definición haya la función derivada de la función 1 partido por x. Bien, pues exactamente igual, ¿no? Calculo f de x más h, f de x, bien, y entonces, pues nada, pues salvo la indeterminación y me queda el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de aquí. Si h tiende a 0, x más h va a tender a x, y entonces x por x va a ser x al cuadrado, sería menos 1 partido por x al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente ejercicio, el 11, me dice que calcule la derivada de la función raíz cuadrada de x, ¿no? Pues nada, aplicamos la definición, ¿vale? Aquí tenemos la indeterminación también de 0 partido por 0, ¿no? Pero tenemos que multiplicar por el conjugado del numerador, multiplico arriba y abajo por el conjugado del denominador y al final me va a quedar diferencia de cuadrado y me va a quedar x más h menos x. Esa x y esta x se van a ir, me va a quedar esta expresión de aquí, esta h y esta h se va a ir también para salvar la indeterminación y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por x más h más x más raíz de x, ¿vale? Si h tiende a 0, esto tiende a x, por lo tanto sería 1 partido por 2 raíz de x, ¿vale? El siguiente ejercicio, el 12, que es el último, vamos a ver si me da tiempo a explicarlo. Dice, aplicando la definición de calcular la derivada de esa función de ahí. Bien, pues aplicamos lo mismo, ¿vale? Esto es el logaritmo, una diferencia de logaritmos, que es el logaritmo de un cociente. Este partido por h lo pongo aquí como 1 partido por h, bien, lo subo aquí aplicando las propiedades de los logaritmos como un exponente, ¿de acuerdo? Intercambio los operadores, me da lo mismo calcular el límite cuando h tiende a 0 de este logaritmo que el logaritmo de este límite, ¿de acuerdo? Bien, esta h que la tengo aquí la paso aquí a dividir, ¿vale? Y